Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Cecilia Not, politóloga maestrando en Relaciones Internacionales. Escribe e investiga sobre Israel, Medio Oriente y antisemitismo. Ella nos va a hablar del informe de Human Rights Watch publicado hace un par de semanas, en el que se define a Israel como un estado de apartheid. Es el segundo informe que menciona ese hecho en lo que va de año después del informe de B'Tselem. Cecilia Donot, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a nuestro programa. Con mi primera pregunta quiero no hablar directamente de Israel, sino de Sudáfrica. Es decir, que yo y muchos oyentes, cuando pensamos en apartheid, pensamos en Sudáfrica. ¿Cómo se caracterizó ese país como estado de apartheid antes de pasar al informe? La realidad es que, la Sudáfrica del apartheid, lo que hay que entender, y para mí es inevitable ya empezar con un poco las comparaciones con Israel, es que se trató de un régimen, donde la minoría blanca, que eran, sí, colonialistas holandeses que habían llegado a esa zona, instauraron de manera unilateral, digamos, un régimen que, como su nombre lo indica, se basaba en la separación racial instaurada desde el Estado. Apartheid significa justamente en Afrikaans, el idioma que hablan los holandeses de Sudáfrica, hoy conocidos como afrikaners, significa separación, o sea, el régimen se basaba justamente en eso, en la separación entre las razas. Entonces, desde la ley, desde el Estado, se instauraba un régimen que le daba un lugar diferente a cada uno de esos grupos étnicos. La minoría blanca era la que gobernaba, era la minoría gobernante la que tenía el poder, y la mayoría negra, porque la mayoría del país, la inmensa mayoría diría, y es de raza negra, tenían un estatus totalmente diferente, no tenían, por ejemplo, derechos políticos, eran explotados laboralmente por la minoría blanca que vivía de ellos, digamos, se beneficiaba del trabajo, si se quiere, de la mayoría explotada, pero además, desde este gobierno, si se quiere, de este régimen, se instauró un sistema que era de bantustanes, digamos, donde se crearon como pseudo, digamos, estados dentro de Sudáfrica, donde supuestamente vivían los negros. Entonces como que se crearon repúblicas dentro del país para llevar allí a los negros para mantenerlos separados de ellos. Y desde ese lugar también forzosamente han desplazado a la población negra porque, bueno, aquellos barrios o zonas que eran mixtas se los desplazó para llevarlos a estos bantustanes, que para la afuera se los buscaba vender de alguna manera como algo independiente, que tenían independencia, pero la realidad es que era una creación unilateral del régimen para tenerlos separados allí y para poder incluso ellos mismos separar qué necesitaba que hiciera cada una de estas regiones, porque recordemos, como decía, que esta minoría vivía de la mayoría, o sea, había una suerte de jerarquía racial impuesta por ley, o sea, incluso la separación no era solamente así, sino que las playas, los colectivos, el transporte público, las autopistas, los hospitales, las escuelas, todo estaba segregado por razas. Precisamente, sí. Precisamente Y cuando... bueno, Sigue, también sigue. está, como decíamos, se los privó no solamente de derechos políticos, sino que también de su ciudadanía, o sea, todos los derechos civiles y políticos que tenían, la mayoría negra se los fueron revocados, o sea, no tenían derecho al voto, no tenían absolutamente ningún poder, no tenían acceso a cargos públicos, a cargos donde tuvieran alguna influencia sobre las decisiones que se tomaban sobre ellos. Uh-huh. Precisamente cuando uno conoce a Israel y cuando uno lo visita o vive en ese país, pues le choca ver esa comparación. En ese informe que recuerdo se tituló Un umbral cruzado, las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución, en ese informe de Human Rights Watch, ¿sobre qué se fundamenta ese organismo para decir que Israel es como Sudáfrica, es un país de apartheid? ¿Cómo lo hace?
En realidad, o sea, lo que hace el informe es citar la definición legal de crímenes de apartheid que está establecida en el Estatuto de Roma, ¿no? Que básicamente lo que dice es que son actos inhumanos cometidos en el marco de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro grupo racial, y con la intención de mantener ese régimen. O sea, lo que está diciendo esa definición es que estamos hablando de un régimen que es institucionalmente racista, que está basado, digamos, en esta separación de razas, y que depende de que se mantenga este sistema en el tiempo para su supervivencia. O sea, esa sería básicamente la definición legal del crimen de apartheid en el Estatuto de Roma, y eso es lo que va a decir el informe que va a probar que en Israel ocurra. Entonces, para poder ya de entrada yo lo que voy a decir es, para mí, o sea, no logra el informe en ningún momento probar que Israel se ajusta a esta definición legal de apartheid, pero lo que dice básicamente es citar una serie de políticas, mencionar una serie de políticas o situaciones que ocurren en Israel, tanto soberano como en los territorios palestinos, y decir que debido a todo esto podemos estar hablando de un régimen de apartheid. Primeramente menciona, por ejemplo, la ley del retorno del Estado de Israel, dice que la ley del retorno establecida en 1950 como prioriza la inmigración judía por sobre la inmigración de otros grupos, entonces sería una prueba de que el Estado de Israel es un Estado basado en las jerarquías raciales. Al mismo tiempo menciona la ley de Estado-Nación sancionada en 2018, que instaura, digamos, por ley que Israel es un Estado judío, es un Estado-nación del pueblo judío. Esto también lo muestra como una suerte de ejemplo de que Israel es un Estado que privilegia un grupo étnico sobre otros. Después empieza a mencionar, por ejemplo, que en los kibutzim solamente hay judíos, o dice bueno, que existe la valla de separación con el West Bank, si se quiere, con Cisjordania, que esto muestra, ¿no?, que hay una separación racial. O sea, para el informe esta valla fue construida para hacer una separación étnica. También que están los checkpoints, los puestos de control que los palestinos que trabajan en Israel deben atravesar para poder ingresar al país. También lo mencionan como una barrera para separar por etnia. También Después, el robo de agua también. sí, el informe habla también sobre cómo Israel controla, porque un elemento muy curioso de este documento es que no hay ninguna separación entre los árabes, digamos, son todos palestinos. Para el informe incluso comienza de esta manera, diciendo que hay entre el Mediterráneo y el río Jordán hay 6.8 millones de judíos y 6.8 millones de palestinos. No hay ninguna diferencia entre los palestinos de Gaza, los palestinos de Cisjordania y los árabes israelíes. Son todos lo mismo, incluso los árabes israelíes son todos árabes, no hay beduinos, no hay drusos. Entonces, son todos árabes y son todos palestinos. Entonces, lo que afirma es que Israel tiene un control absoluto sobre esta población palestina, y por tanto la población palestina depende de Israel para el agua, para la electricidad. Entonces se menciona que Israel se queda con el agua de los palestinos. Cuando uno mira los números, podemos ir a refutar cada una de estas cosas que vengo mencionando, pero primero las quiero mencionar rápido. Pero también dice que es muy arbitrario también la manera en que se ha quedado con la tierra. Por ejemplo, el informe parte de comparar, ¿no?, cuánta tierra supuestamente tenían los árabes antes del 48 y cuánta tienen ahora, porque también el informe asume que todo lo que no le quedaba a Israel, digamos, en el primer plan de partición, necesariamente era tierra que era propiedad de los árabes. Incluso insinúa que el Negev, ¿no?, es territorio palestino, y que allí, como Israel no permite que se construyan a veces hay beduinos que hacen una suerte de construcciones medio ilegales o clandestinas, y el informe se queja de que cuando hacen estas construcciones el Estado no las reconoce y no les da servicio, por ejemplo, de agua, de electricidad. Es medio ridículo si uno lo piensa, porque si yo hago acá en medio de la calle una casa, no puedo pedirle al Estado que me brinde servicios. Pero bueno, está todo también el tema de los kibutzim, porque no hay árabes en los kibutzim. Lo mismo, a mí me parece que, primero, lo que voy a decir es, además estas son básicamente las políticas que menciona. Yo creo que acá hay puntos importantes para decir. Primero, que tanto que dice cruzar el umbral desde el título, yo creo que el informe mismo cruza un umbral, que es el de decir, porque usualmente los que acusan a Israel de cometer el crimen de apartheid lo acusan de hacerlo en los territorios palestinos. Pero este informe va más allá y te dice que Israel mismo, el Israel soberano, reconocido por la comunidad internacional, también es un apartheid. ¿Por qué? Porque tiene una ley de retorno, porque tiene una ley de Estado-Nación.
Vos pensás que si Israel se retirase de Cisjordania, la ley del retorno y la ley de Estado-Nación la seguiría teniendo. Sí. Entonces seguiría siendo una apartheid. Y básicamente lo que está diciendo es que Israel mismo es una apartheid porque Israel, como Estado judío, siempre, si se define como Estado judío, es necesariamente una apartheid. Entonces, el umbral en sí lo cruza este informe. Primero, porque define a Israel, o sea, y te dice básicamente que mientras exista un Estado judío siempre será una apartheid. Entonces, básicamente la única solución es desmantelarlo y que no exista más como Estado judío, que anexe los territorios, nacionalice a los palestinos, porque incluso va a mencionar cuando habla de la ley de retorno, que está bien, Israel permite que retornen los judíos, pero no que retornen todos los palestinos que están en diáspora, lo cual todos sabemos que significaría en la práctica la destrucción de Israel por la vía demográfica, si todos los palestinos de diáspora pudiesen volver al territorio que hoy es Israel. Cuando no es el único país que lo hace, además. No, pero aparte, o sea, sí, o sea, hay un montón de países que tienen leyes que priorizan el retorno de sus diásporas, Armenia, Alemania, Grecia, Irlanda, pero al mismo tiempo también hay un montón de países que se definen a sí mismos como el Estado-nación de un pueblo. Casi todos los estados de Europa Oriental tienen esa definición, todos los países que surgieron de la ex Yugoslavia tienen esa definición. Entonces, diríamos que todos estos países son institucionalmente, inherentemente racistas. Por ejemplo, yo menciono el caso de Letonia. Letonia tiene 25% de población de origen ruso, pero se define a sí mismo como el Estado-nación del pueblo letón. Entonces, estarían ejerciendo una apartheid contra esa minoría rusa, y hay tensiones, porque hay tensiones con esa minoría rusa. Hay veces que lo quieren sacar el ruso como idioma oficial, no lo quieren enseñar en las escuelas, o sea, está la tensión, pero eso no significa que, porque esa es también una clave, que Israel no sea una apartheid, o que este informe no llegue a probar que Israel sea una apartheid, no significa que estas políticas como la valla no sean criticables, o que los checkpoints no generen un problema, y realmente puedan producir una situación de discriminación en el terreno. Está claro que eso puede pasar, hay tensiones, nadie quiere decir que en Israel no hay racismo, o no se producen situaciones injustas, o que incluso la ocupación no lleva a situaciones injustas. Nadie está diciendo eso. El tema es que el informe no va a criticar políticas puntuales, sino a decirte que el Estado, a buscar decir que el Estado de Israel es inherentemente racista porque es un Estado judío. Entonces, la única solución que propone no es, bueno, veamos cómo podemos hacer para terminar la ocupación, o veamos cómo podemos hacer para presionar al lado palestino para que acepte una solución de dos estados, o veamos cómo podemos hacer para que se deje de glorificar el terrorismo y entonces no sea necesario que haya una valla de seguridad, o veamos cómo podemos hacer para que grupos extremistas como los que ahora entraron a la Knesset, bueno, no tengan poder, porque sí generarían políticas extremistas, o cómo podemos terminar con la política de expansión de asentamientos. No hay propuestas, digamos, que uno diga, bueno, que identificó ciertos problemas y está proponiendo soluciones. No, lo que está diciéndote es identificar una serie de políticas que a Human Rights Watch no le gustan y decir que esto es una prueba de que Israel es una apartheid. No es así porque no consigue probarlo, o sea, honestamente no lo consigue. Incluso todas estas políticas que mencionas son políticas que Human Rights Watch y otros grupos vienen criticando hace años, no hay ninguna nueva, entonces no termino de entender por qué hasta hace 2 años estas políticas no eran apartheid y hoy sí, y cuál es el umbral que se cruzó, si son las mismas que vienen criticando hace años. Yo creo que el umbral que se cruzó es en la estrategia. Entonces, de estos grupos, de antes referirse más que nada a criticar o a decir, bueno, el problema es la ocupación, y ahora mismo, digamos, en cierta manera nos sacamos la careta y decimos que directamente el problema es Israel, y que lo que buscamos hacer es definir al Estado de Israel como un Estado inherentemente racista, por tanto también el sionismo, y entonces decirte que la única solución posible a la ocupación, al sufrimiento palestino, a todo, es la desmantelación del Estado de Israel, o sea, la creación de un Estado binacional. Exacto. O sea, eso es básicamente lo que está en lo que se dice en el informe. O sea, porque incluso, bueno, algunas cosas que mencionábamos, todo esto de robar el agua tampoco es cierto, es muy ambiguo, o sea, pero a mí me parece que es más que nada una suerte de estrategia política, obviamente, hay ciertos grupos, no solo B'Tselem hace un tiempo, Sí. pero también todo esto es en el marco va a estar la conferencia de Durban en unos pocos meses, está la investigación contra Israel en la Corte Penal Internacional, porque también esto es contradictorio, ¿no? Porque para poder presentarse en la Corte Penal Internacional, Palestina tiene que ser un Estado. De hecho, ha sido reconocido como un Estado por la inmensa comunidad, la mayoría de la comunidad internacional, pero sin embargo, después
O sea, si la condición para ser un Estado es tener soberanía. Entonces, si vos sos un Estado y tenés soberanía, ¿por qué después decís que Israel hace una parte porque no te vacunan los palestinos? ¿O por qué decís que todo lo que pasa en Palestina, este informe mismo lo dice, todo lo que pasa en Palestina, porque no se reconoce ninguna autonomía de los palestinos en este informe? Sí, sí, Están, todo lo que les pasa es por Israel. Ni se habla de la autoridad palestina, no se habla del terrorismo palestino, no se habla en el contexto que surgió la valla, ni los checkpoints, parece que Israel los hizo por deporte y solo para separación racial, porque esto es lo que tratan de decir, que Israel lo hizo para no tener que ver árabes, o sea, para separarse de ellos. No habla en ningún momento del contexto en que surgieron, el contexto de violencia, de atentados suicidas que estaba pasando durante la segunda intifada, que llevó a que Israel tenga que tomar estas medidas para proteger a su población civil, tanto árabes como judíos. Pero al mismo tiempo, en ningún momento se reconoce autonomía palestina. Todos los palestinos son presentados como personas que simplemente son receptores del control israelí, no tienen ningún tipo de control sobre sus vidas. Entonces, no me termina de cerrar. ¿Son un Estado o no lo son? Porque si lo son, tienen por lo menos cierta autonomía que está reconocida en los acuerdos de Oslo, y esta cierta autonomía tiene que ser reconocida, y sus autoridades tienen que ser responsabilizadas también. Sí, y como no se ha hecho en el caso de las vacunas, por ejemplo, que es el último caso que me viene a la cabeza, que no se quiere respetar los acuerdos de Oslo en este sentido, porque las vacunas de repente tienen que depender de Israel, aunque los acuerdos dicen precisamente que es responsabilidad de la autoridad palestina, la sanidad y también las vacunas. También en su afán, Cecilia, en su afán de insistir en una presunta situación de apartheid en Israel, hemos visto que han jugado con ilustraciones también que acompañan el informe que hemos visto en redes sociales y también dentro del informe, ilustraciones donde se ve a los judíos como más blancos y a los palestinos como más personas de color. Y eso para evocar también la situación de Sudáfrica, ¿no? Sí, no solo de Sudáfrica, sino que para mí esto también tiene mucho que ver con poder bajar o traducir el conflicto, filtrarlo en los ojos del progresismo occidental. Entonces buscan presentar el conflicto árabe-israelí en el lenguaje del progresismo occidental, que está muy metido con las causas raciales, que por ejemplo con la violencia política. Lo hemos visto en los últimos años, cada vez más el activismo palestino intentando presentar, por ejemplo, que Israel entrena a la policía en Estados Unidos para que reprima a los afroamericanos y las minorías raciales. O sea, que se acusa a Israel de ser el que está detrás de la violencia policial contra las minorías en Estados Unidos. Entonces, todo el tiempo se busca leer el conflicto árabe-israelí en estas claves de Occidente. O sea, se presenta a los judíos como blancos, como privilegiados, como europeos, como colonialistas, y en este sentido se construye este sentido común de Israel como un país colonial europeo que está oprimiendo a la población marrón o de color oscura del Medio Oriente, que es indígena de la zona. Esto obviamente es una forma de ganarse simpatía del progresismo occidental al presentarlo de esa manera, y al mismo tiempo obviamente evoca a la Sudáfrica del apartheid, y los palestinos son presentados, digamos, con cara de medio oriental, si se quiere, con cara de árabe, y los judíos son presentados como europeos, son rubios de ojos azules. Y esto no solamente es ridículo, porque después uno ve a Ahed Tamimi, que es una persona de todo menos morocha, como símbolo de la causa palestina, pero al mismo tiempo el desconocimiento de que la mayoría de la población israelí son judíos del Medio Oriente, son judíos que vienen de los países árabes, son judíos misragíes y sefardíes, pero también por desconocer todas las dinámicas de Medio Oriente que son totalmente diferentes a las discusiones que uno tiene en Occidente. O sea, querer presentar el conflicto árabe-israelí desde las visiones del progresismo occidental o los problemas raciales que puede haber en Occidente, en Europa o en los campus universitarios de Estados Unidos, es no poder entender de qué se trata el conflicto, y además, bueno, obviamente, querer decir que los judíos son simplemente europeos, ¿no? Que están ahí insertados de un proyecto colonialista. Pero bueno, va en camino a lo que decíamos bien al principio, ¿qué era la Sudáfrica del apartheid? Eran colonialistas holandeses que instauraron un régimen racial. Entonces, esto es lo que se busca decir, son colonialistas europeos. Hay mucha gente antisemitas con los que uno se cruza en internet, que te van a decir, ustedes son todos polacos, vuélvanse a Europa. Entonces está esta idea de los colonialistas rubios, como los afrikaners, que instauraron en el Medio Oriente un régimen inherentemente colonial, que se basa en la separación y en la jerarquía racial,
y que explota, digamos, y oprime al grupo indígena mediooriental de color, que son los palestinos, y que la única solución, como fue en Sudáfrica, es demoler ese régimen. O sea, que no, Sí, no se sí. puede reformar, no es que se puede mejorar, es un régimen basado y fundado en el racismo, entonces no hay mejora posible, lo que hay que hacer es desmantelarlo. Eso es Ujú. lo que proponen. Sí. Bueno, para terminar, y creo que ya lo hemos abordado, lo has comentado un poco antes, el objetivo de B'Tselem, el objetivo de Human Rights Watch, el objetivo de muchas ONG que están aquí, que hablan y que escriben sobre Israel, sobre Palestina. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de estas invocaciones de apartheid? Y yo creo que el objetivo principalmente es demonizar el Estado de Israel en sí. O sea, lo que se busca es eso. O sea, porque cuando yo te acuso de ser un régimen de apartheid y te digo que sos te estoy diciendo básicamente lo que decíamos, te estoy diciendo que vos sos un régimen que depende, o sea, no solamente se fundó en base a la separación y a la jerarquía racial y a la discriminación, sino que depende de esa discriminación racial para subsistir. O sea, lo que se pretende decir es que Israel es lo que es, o llegó a ser lo que es, a partir de la separación racial, a partir de la explotación o la opresión de este otro grupo racial, que todo esto no es cierto. O sea, esto obviamente es ridículo no tener que explicarlo, pero Israel primero que no pretende controlar a los palestinos, quiere separarse de ellos y lo ha demostrado más de una vez que se quiere separar de los palestinos, pero ya desde el vamos, los judíos que regresaron, digamos, y regresan a vivir, no son invasores europeos y tampoco llevaron adelante un plan, digamos, sistemático de explotación y segregación de árabes. O sea, ni siquiera la ocupación actual de los territorios es algo que los israelíes se propusieron hacer como parte de una estrategia de jerarquía racial previamente establecida. O sea, aparte, a pesar de todos los aspectos negativos que puede tener la ocupación, no se basa en jerarquías raciales, no existen las jerarquías raciales en la ley israelí. Esto de decir que porque se privilegia la inmigración judía hay una jerarquía racial no es cierto, porque si bien obviamente se favorece más la inmigración de un grupo que de otro, los otros grupos no tienen menos derechos que los judíos en el país. O sea, en el país y todos los territorios bajo su jurisdicción no hay separaciones raciales. Judíos y árabes frecuentan las mismas calles, Sí, hay que negocios, ir a restaurantes, trabajan los juntos. hospitales, los centros Eh, comerciales, los centros de enseñanza, la calle, todos esos Claro, sitios. asimismo, o sea, Israel tampoco desalojó a los ciudadanos árabes ni les revocó su ciudadanía, siguen teniendo pleno derecho de voto. Al mismo tiempo, no es que unilateralmente creó la autoridad palestina y creó a Cisjordania. O sea, la autoridad palestina es algo que crearon los propios palestinos, no es como los bantustanes que, bueno, fueron creados por el régimen para separar y su supuesta autonomía nunca fue reconocida. La autoridad palestina es algo que crearon los propios palestinos con negociaciones con Israel y con reconocimiento de la comunidad internacional. O sea, distinto sería si Israel anexara los territorios y ahí creara bantustanes privados de derechos. Ahí sería otro escenario, pero no, o sea, no es lo que ocurre. Entonces, yo lo que digo es, también, o sea, la mayoría de la población negra en Sudáfrica era explotada económicamente por la minoría blanca que necesitaba de ellos para subsistir. Israel no vive de los palestinos, no necesita de los palestinos para vivir, no es que su PBI depende de la explotación económica de los palestinos, no, reconoce su autonomía, quiere que tengan su Estado y quiere separarse de ellos, no reclama el control sobre esa población, no la explota económicamente y tampoco anexó sus territorios privándolos de ciudadanía. Entonces, no caben las comparaciones. O sea, es cierto que la ocupación o medidas temporales como la ocupación o la valla, que obviamente se pensaron como temporales, terminaron siendo de temporalidad prolongada, si se quiere, pero no por decisión de Israel. O sea, si la ocupación ya se, por lo menos esto es yo lo veo así, o sea, la ocupación ya se habría terminado si los palestinos hubieran aceptado alguno de los planes de paz desde el 67 a la fecha que Israel ha intentado negociar un acuerdo con los palestinos. Si la ocupación perdura hasta el día de hoy, es porque del otro lado se niegan a reconocerse como un Estado judío sin peros y aceptar un plan genuino de paz que pueda finalmente realizar esa separación y la retirada de Israel de Cisjordania. Y creo que este tipo de informes no solo que no le ponen ninguna responsabilidad al liderazgo palestino de por qué la ocupación continúa, que es para mí en gran medida de ellos la responsabilidad de que esta ocupación continúe y que estas políticas como la valla o los checkpoints continúen hasta el día de hoy, no le pone ninguna responsabilidad, no habla del terrorismo palestino, no critica la corrupción, la persecución a opositores, ni el terrorismo del Hamas, no habla absolutamente nada de eso, sino que
al contrario, o sea, al buscar deslegitimar la idea de Israel como Estado judío, hasta le está dando la razón al maximalismo palestino que nunca lo quiso reconocer. O sea, en lugar de buscar que los palestinos finalmente reconozcan a Israel como Estado judío y su derecho a existir como tal, dicen básicamente, no, mira, Israel como Estado judío es un apartheid, así que está bien que no lo reconozcas. Exacto. O sea, entonces, en lugar de criticar esto que para mí es lo clave, la ocupación continúa en el tiempo por la negativa palestina, por la intransigencia palestina de reconocerlo, y en lugar de ponerle al menos un poco de responsabilidad a ellos, se la pone toda en Israel y encima legitima las narrativas maximalistas palestinas. Exacto. Estamos de acuerdo con que este tipo de informes no va encaminado a favorecer la paz en la región y a la creación de un Estado palestino. En fin, muchísimas gracias por tu análisis, y Cecil, y seguiremos en contacto para otras intervenciones. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos por invitarme.